Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Desahogo previo a Yom Kippur. Yom Kippur es el día que también se le conoce como el día de el perdón o el día de la cobertura. Día de el ayuno. Esto se conmemora, se observa en el día 9 del séptimo mes, de tarde a tarde, del día 9 al día 10. Y nosotros, los creyentes en el Mesías Yeshua, o bueno, debido a este desahogo, ¿verdad? Pues voy a hacer esta aclaratoria. Nosotros, los creyentes en el Mesías Yeshua, que creemos fielmente en que es mejor obedecer al Todopoderoso que a los hombres, y que tener la cultura y las tradiciones, como se le llama, yo le digo los mandamientos, como está escrito, y las promesas escritas en la Escritura, y no seguir las de los hombres, pues conmemoramos el día de Yom Kippur, día de la cobertura. Y no podemos perder de vista que venimos de el primer día del mes, Yom Teruah, de el día de aclamación, en donde se abre esa puerta, se podría decir así, de una serie de sucesos que nos revelan, o nos revelan, y de una manera nos describen el plan que el Todopoderoso establece y cómo es el lenguaje que Él utiliza por medio de su profeta para revelarnos a nosotros la entrada del Rey, el día de su cobertura o el día del juicio y el día en donde sonarán todos o ese gran shofar, en donde convocará a todo su pueblo. Pero dentro de esta breve reflexión, desahogo, me gustaría tocar un tema que pareciera que uno lo ve y lo sigue viendo y se examina uno mismo. Y como dice Shaul, examinaos ustedes mismos para ver si andan en la fe. Examinados ustedes mismos para ver si andan en la fe. Nosotros los creyentes en el Mesías Yeshua sabemos que ese día no estamos haciendo lo que se conoce, por lo menos aclaro esta parte de los que yo digo creyentes en el Mesías, los que yo creo y pienso, que estamos de acuerdo también en esa parte, en no estar haciendo los selijot. Sabemos que nuestra cobertura, nuestro perdón, ya fue expuesto por el Mesías Yeshua. Se nos dio esa salvación y perdón de pecado.
pero todavía somos hombres, mujeres, que estamos propensos a pecar. Por lo consiguiente, si alguno está cometiendo, practicando algún pecado o ha cometido pecado, abogado tenemos ante el Padre. Pero no utilizamos este día de Yom Kippur como para pedir salvación, pedir perdón, pedir... No, no. Por lo menos a nivel personal. Y cuando hablo de nivel personal es nosotros pedirlo para nosotros. Como que yo, que reconozco que por la gracia del Todopoderoso he sido perdonado, salvado, ¿sabe? Inscrito en el libro de la vida, separado para el reino del Mesías. Pues no estoy ese día diciendo, Padre, sálvame, Padre, perdóname, Padre. Gracias, Padre, porque nos revelaste desde antes lo que venía a hacer. Y es interesante cuando tú estudias y ves que en este mes era donde se abría la Torá para que todo el pueblo escuchara. Este mes se hacían korbanot también para todas las naciones, o sea, por sacrificio por todas las naciones. Y uno se queda reflexionando y uno dice, pero eran personas que ya eran parte del pueblo. El Todopoderoso les llamó Am Israel, Am Segula, ¿sabe? El pueblo de mi heredad, el pueblo escogido, mi pueblo consagrado. Pero sin embargo, habían situaciones dentro del pueblo que ameritaban que el pueblo fuera donde el Todopoderoso y clamara por la nación. Clamara por la nación. Y eso es parte de lo que me gustaría tratar. Porque uno lo ve, como dije casi ahora, uno lo ve. Y uno lo sigue viendo. Y cada vez ve cosas de las cuales uno se pregunta, Padre amado, ayúdanos como pueblo, como nación. Ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos, a ver si estamos en la fe. ¿Por qué? Porque hay algo que se le llama esa anestesia espiritual, en donde el ser humano piensa, cree, asume, se convence que está haciendo las cosas bien, que cree, piensa y asume que no es absolutamente nada desagradable ni es de importancia mantener una postura íntegra delante del Todopoderoso y delante de los hombres, y piensan, tal vez, dentro de su convencimiento por la multitud de razones de las cuales pueden haber, que solamente la relación es entre ellos y el Todopoderoso y a puerta cerrada. Y parece como si estuviesen tan y tan convencidos de que vivir como todos los demás y dar mal testimonio es poca cosa. Pareciera que seguir la corriente de este mundo y a la misma vez
autoproclamarse creyente es parte de la vida del ser humano y es lo más normal. Y no es normal. No es normal. Por eso pienso que hay una crisis dentro del pueblo del Todopoderoso. Y cuando incluyo esto es porque yo desconozco totalmente quién es salvo y quién no es salvo. Eso solamente lo sabe el Todopoderoso. Lo que sí puedo, ¿verdad?, decir es que llamo pueblo porque sí se autoproclaman pueblo. Y, y no estamos hablando del simple oyente nada más que va y se reúne ciertos días a la semana o un día a la semana y que se sabe a legua que no tiene ninguna intención en ser útil dentro del reino, sino que es más como una tradición, más como un tape. Estamos hablando de noticias que salen de personas que llevan años en lo que se conoce el camino de la fe. Podamos tener las diferencias que podamos tener, pero que tienen años, que son, se podría decir, unos hombres o mujeres que han dejado un legado y donde muchas personas se identifican con ello. Y de momento terminan quitándose la vida. Así, fulano de tal o fulana de tal se quitó la vida. Fulano de tal o fulana de tal ahora está coqueteando con la agenda del momento. Fulano de tal, fulana de tal, opina que ciertas cosas sobre los colores también pueden ser parte del reino, porque Él murió por todos. Pueden decir fulano de tal, fulana de tal, ahora ha reconocido o ha dicho abiertamente que escucha las músicas del mundo y que eso no le va a afectar en su vida espiritual. Y me pregunto yo, ¿en dónde está el llamado? ¿Cómo es que nosotros, porque yo vuelvo y repito, examinamos todos nosotros a ver si estamos en la fe? ¿Cómo es que nosotros podemos decir y jactarnos de que le servimos al Todopoderoso, que somos creyentes, que somos su pueblo y ver cómo la gente de afuera automáticamente nos descarta por el mal testimonio que hemos estado dando? No por causa del nombre y de su justicia, sino por el mal testimonio. Y no es que seamos perfectos, es que cuando ya nosotros nos proyectamos como que las actitudes incorrectas son parte de nuestro diario vivir, nuestra práctica, nuestra naturaleza, pues sabemos que un árbol bueno no puede dar malos frutos, ni uno malo puede dar buenos frutos. Y ese es el clamor del cual anhelo yo que el Todopoderoso nos escuche y que nos ayude a nosotros como pueblo en medio de esta crisis que hay. Crisis.
Porque detrás de un micrófono hablamos, decimos todas las cosas. Pero tras bastidores, en donde, eh, entre comillas, nadie nos está viendo, pero sí el Todopoderoso, en donde tenemos que realmente nosotros manifestar cuál es nuestra naturaleza. Si hay alguien que ha caído, busquemos y procuremos levantarlo. Pero con la verdad. Tienes que abandonar el pecado. Tienes que dejarlo. Tienes que morir al yo. Porque estamos en una situación en donde hay más de 1 millón de distracciones diariamente que pueden hacer que el creyente caiga en esa anestesia espiritual, en donde lo que antes amaba, ahora ya no tanto. Ahora amo otras cosas. Y esto de Yom Kippur nos enseña que nosotros estábamos de camino previo al día que está por llegar. Y en una ocasión el pueblo de Israel cayó, en una ocasión, no en muchas, pero en esta que voy a tocar, se le dice al pueblo claramente que ha caído y que lo que está experimentando, todo lo que está viendo, que es otra de las cosas que yo digo que a veces nos cegamos, porque queremos cegarnos. Es como que dicen que no hay un peor ciego que el que no quiere ver. Y las crisis que estamos viviendo como sociedad, como gobierno, como cultura, es debido a nuestra alejanía de la vida que es el Mesías, Yeshua. Y el pueblo de Israel, por medio de los profetas, se le decía, y en este caso, por medio de este profeta, se le dice claramente que todo lo que está pasando, le está pasando porque ellos han abandonado. Y le hacen un llamado. Y esto está en el libro de Joel, cuando le dice, mira, por más que tú siembres, no te está dando. Estás viendo cómo están invadiendo tu misma nación. Y esto es una señal de que al Dios, al Elohim, al cual tú le sirves, te ha abandonado. Se ha alejado. No es que el otro Dios es más fuerte que él. No, ese mismo Elohim, que es el único verdadero, fue el que trajo, y se lo dice así mismo al pueblo, yo fui el que traje de tierra lejana a esta gente para pasar juicio sobre ti, para disciplinarte, para que aprendas que fuera de mí nada puedes hacer. Y de manera de resumen, vamos a ver el llamado que le hace el Todopoderoso a su pueblo. Le dice en el capítulo 2, vamos a leer desde el verso 11. Dice, y Yehová ruge fuertemente a la cabeza de su ejército, porque inmensa en verdad es su hueste, innumerables son los que cumplen sus órdenes. Pues grande es el día de Yehová, muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Sin embargo, ahora dice Yehová, vuelvan a mí con todo su corazón y con ayuno, llanto y lamento. Rasguen su corazón en vez de su vestido
y vuelvan a Yahweh su Elohim, que Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira, abundante en amor y que renuncia al castigo. ¿Quién sabe si se vuelve y se apiada y deja atrás una bendición para la ofrenda de comida y la ofrenda bebida de Yahweh, el Elohim de ustedes? Toquen corneta en Sión, pregonen un ayuno y proclamen una asamblea. Reúnan al pueblo, hagan que la congregación se purifique. Junten los viejos, reúnan los bebés y a los niños de pecho. Que el novio salga de su recámara, la novia de su lecho nupcial. Entren el pórtico y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Yahweh, y digan: perdona a tu pueblo, Yahweh, que no se convierta a tu posesión en una burla, para que no se mofen las naciones, que no digan los pueblos: ¿dónde está el Elohim de ellos? Aún, como sociedad, hay una crisis. Y este desahogo es como para decirnos a todos los que de una u otra manera el Todopoderoso permita que escuchen este audio, que no es ya más como una rutina de Padre amado, clamo por aquí y por allá, no. Es que dediquemos un tiempo de Hitbodedu, dice dentro de el judaísmo, pero es ese tiempo a solas en donde seriamente nos afligimos por el pueblo del Eterno. Y como dice Shaul, parirnos de nuevo. Que el Mesías sea otra vez haciéndonos renovar. Que aquellos que están dando ese mal testimonio, lamentablemente haciendo cosas ilícitas, estando con otras mujeres teniendo su esposa, o esas mujeres teniendo su esposo estando con otro hombre, que esas personas que están dañando al cuerpo de Mesías por estar introduciendo herejías, doctrinas falsas, esas personas que se pasan haciendo o queriendo hacer cosas ilícitas con los menores de edad, estas personas que aborrecen a sus padres, que hablan de manera tan vulgar delante de quien sea, y que lo que hacen es que los que son observadores digan: todos son lo mismo. Que el Todopoderoso derrame su temor sobre cada uno de ellos y se arrepientan. Que nos ayude como sociedad y que, como dice el profeta Joel, en vez de estar dándonos en el pecho y jactándonos delante de los demás de lo que aparentemente queremos mostrar, en vez de estar rasgando nuestros vestidos, rasguemos nuestro corazón y le pidamos a nuestro Padre, como dijo el salmista: examíname y mira si hay camino de perversidad en mí. Porque fácilmente podemos mirar la pajita que hay en la de nuestro prójimo y la viga que está en nuestro ojo. Examíname, examinaos nosotros mismos a ver si estamos en la fe. Y lo mejor que podemos hacer es ser sinceros, examinarnos nosotros mismos.
Gracias, Padre, por el perdón que nos has dado por medio del Mesías Yeshua, por la salvación. Pero yo quiero mantenerme puro. Examíname, que yo no me desvíe, que no me descarríe, que no sea yo una persona que se ha vuelto su propio abogado y cubre y justifica todas las acciones habidas y por haber, con tal de minimizar las faltas, sino ayúdame y danos la fortaleza, el dominio propio, para decirle que no a todas las ofertas y distracciones que nos puedan ofrecer en este mundo. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, a tu reino. Que se haga tu voluntad en nuestra vida, así como se hace en los cielos, que se haga en nosotros. Y por todos esos creyentes en el Mesías Yeshua que viven en todas las naciones y que están padeciendo lo mismo o peor que lo que nosotros estamos padeciendo. Y que en el Mesías Yeshua no todos nosotros seamos uno, esperando su regreso y que ese sea nuestro objetivo, nuestra meta, nuestro logro, nuestro norte. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, tate.